Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, hoy en la mañana estaba haciendo como algo de frío, pero al parecer ya va a ser como algo de calor. Qué bueno que todos los días que el Señor nos regala todos son diferentes, no siempre es igual. A partir de este domingo y durante más o menos unos 7 o 8 domingos en adelante vamos a estar conjuntamente con el pastor Jaime estudiando la carta de Pablo a los Efesios. El propósito de esta mañana entonces es hacer una pequeña introducción a la carta de Pablo. Por ello quiero invitarles entonces a que busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 1 y vamos a comenzar mirando los primeros 2 versículos. Efesios capítulo 1 versículos 1 y 2 del Señor. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos regalas una oportunidad nueva para reunirnos, Señor, como tu iglesia, meditar en tu palabra, adorar tu nombre, alabarte. Queremos, Señor, rogar en esta mañana que tú nos dirijas y nos ayudes en el estudio que hoy empezamos de la carta a los Efesios. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros a través de tu palabra y que no sean palabras de hombres, sino que sea tu palabra la que nos dirija, la que nos redarguye, la que nos reprenda, la que nos enseñe. Te damos gracias, Señor, por el día nuevo que nos das. Gracias porque hoy es el día tuyo, el día que tú has elegido, Señor, para santificarlo, para reunirnos, Señor, como tu iglesia y adorarte. Pedimos, oh Dios, tu bendición y tu dirección en medio de la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento. Vamos a estar mirando entonces durante los próximos domingos la carta de Pablo a los Efesios, conocida como carta a los Efesios. Y vamos a tener presente por lo menos 2 divisiones, digámoslo así, principales que vamos a utilizar, y es los capítulos 1 al 3, donde vamos a ver una exposición un poco más doctrinal, y los capítulos 4 al 6, donde vamos a hablar de una manera más práctica, como Pablo nos habla de cuál debe ser, de cómo debe ser la conducta de todo cristiano, de todo creyente. Efesios ha sido conocido o ha sido llamado por muchos como el banco de las riquezas de Dios para el creyente. Y es como si cada uno de nosotros, los cristianos, tuviéramos como en la mano una chequera en blanco, donde cada uno de nosotros pudiéramos escribir la cifra que quisiéramos. Yo sé que a muchos nos gustaría tener eso, pero no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de una chequera espiritual, de unas riquezas espirituales en Cristo. Y por eso muchos han llamado a Efesios como el banco de Dios. El banco que tiene fondos que no se agotan. Ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 8, encontramos como Pablo nos dice que encontramos allí en Efesios el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables podríamos entenderlo también como insondables, inclusive podríamos también entenderlo como incontables, inimaginables. Son tantas y tantas las riquezas que tenemos en Cristo, nosotros creyentes, que nunca se van a agotar. Pero antes de continuar, sí quiero dejar algo claro, y es lo siguiente: no estamos hablando de teoría de la prosperidad. No estamos hablando de prosperidad.
Yo sé que muchos de nosotros ya hemos sido testigos que hoy en día muchas de las iglesias predican un evangelio diferente, un falso evangelio, basado más en las posesiones materiales, en que si tú eres hijo de Dios, entonces tú tienes el derecho a tener riqueza material. Bueno, hermanos, vamos a dejar eso claro, no estamos hablando de prosperidad, pero sí estamos diciendo que en Cristo los hijos de Dios somos los más ricos, infinitamente ricos que puedan haber sobre este planeta. Somos infinitamente ricos. No tenemos dinero, muchos de nosotros. Yo no tengo dinero, yo no sé si ustedes, pero muchos de nosotros no tenemos dinero. Pero yo soy rico porque tengo las más inimaginables riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y yo sé que ustedes también lo tienen, pues ustedes también son hijos de Dios. Entonces no estamos hablando de prosperidad. Algo interesante que notamos en el mundo es que el mundo, cuando busca riqueza, uno de los propósitos que quiere alcanzar con ello es ser independiente. Bueno, yo quiero tener dinero, dicen algunos, yo quiero tener dinero es para no tener que trabajar a mi jefe, para yo poderme levantar a la hora que quiero, ir a la hora que quiero, trabajar cuando quiero, donde quiera, como quiera, y no tener que sujetarme a mi jefe. Bueno, cuando hablamos de los cristianos no sucede así. Nosotros somos ricos espiritualmente, pero dependientes de Cristo. Nosotros no somos independientes de Él, porque Él es la fuente inagotable de toda riqueza espiritual, por lo tanto dependemos de Él. Somos infinitamente ricos en Él, pero dependemos de Él. No estamos buscando independencia de Él, todo lo contrario. Estamos buscando ser dependientes cada día más de Él. Entonces Efesios se conoce como una carta que habla precisamente sobre esas riquezas que tenemos los hijos de Dios en Cristo. Pero también Efesios habla de la unidad de la iglesia. Uno de los problemas a los cuales Pablo quiere dar solución es precisamente que muchos de la iglesia no querían aceptar el hecho de que la Iglesia Universal de Cristo está conformada tanto por judíos como por gentiles. Entonces, cuando leemos Efesios, encontramos también que Pablo hace énfasis en la unidad de la iglesia, en que estamos unidos en Cristo, judíos y gentiles. Tampoco estamos hablando, no hablamos de prosperidad, tampoco hablamos de ecumenismo. Ecumenismo es ese deseo de muchas congregaciones hoy en día de unirse en una sola, indiferentemente si tú eres mormón, testigo de Jehová, católico, evangélico, lo que sea. Lo único que a ellos les importa es que haya una unidad. Pero hermanos, eso no es bíblico. No estamos hablando de ecumenismo. Eso es ecumenismo: buscar unidad sin tener en cuenta una sana enseñanza en la palabra. Entonces tampoco estamos hablando de ecumenismo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Sé que es un texto que ustedes ya han leído muchas veces. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Esto nos indica entonces que para poder haber comunión, para poder haber unión en la iglesia, tiene que haber una correcta enseñanza, tiene que haber una buena doctrina. Entonces tampoco estamos hablando de ecumenismo. La carta a los Efesios hace una comparación también de Cristo y la iglesia como la cabeza y el cuerpo. Y precisamente a esa unidad es a la que Pablo quiere hacer referencia en la carta. Somos un solo cuerpo con Cristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. La carta también ha sido conocida como una carta que nos lleva a las más profundas miserias del hombre perdido en el pecado y a la vez nos lleva a la más alta cima de las riquezas en Cristo.
Entonces nos recuerda de dónde venimos, quiénes éramos, pero también nos habla de el futuro glorioso que tenemos y lo que ahora vivimos en Cristo. La carta a los Efesios nos manda a vivir la vida de Dios, a imitar el carácter santo de Dios, a usar la armadura de Dios, a pelear las batallas de Dios, a perdonar como Dios perdona, a educar como Dios educa. Y en este punto va a ser bien interesante cuando lleguemos por lo menos a los capítulos siguientes, capítulos 5 y 6 por lo menos, donde se habla de la responsabilidad de los hijos, de los padres, de las madres. Así que esperamos con la ayuda del Señor poder llegar también a esos capítulos más adelante, juntamente con el pastor Jaime, y que todo esto sea para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. La iglesia entonces es escogida, redimida y unida a Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe de andar en unidad. Y precisamente por eso consideramos que es importante que la iglesia empiece a estudiar esta epístola. Creo que nos hace falta mucho eso. Que el Señor entonces nos ayude, cada uno de nosotros. Vamos entonces al versículo 1 del texto de esta mañana. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Las cartas de Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses son cartas conocidas también como cartas desde la prisión, precisamente porque Pablo las escribió cuando estaba encarcelado en la prisión. Vemos cómo en el texto, en el versículo 1, Pablo se dirige a la iglesia de Cristo. Él comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esos santos y fieles es una manera que usa Pablo para dirigirse única y exclusivamente a los que son hijos de Dios, a la iglesia, ustedes y yo. Entonces vamos a tener presente que la carta es para nosotros, es para la iglesia. Podemos ver cómo Pablo comienza hablando de él, cómo comienza con Pablo. Bueno, si nosotros hubiéramos estado en la época de Pablo, yo creo que lo primero que hubiéramos dicho es: bueno, pero ¿cómo nos va a escribir Pablo? Uno que fue perseguidor de la iglesia a morir. Y adicionalmente luego dice Pablo, apóstol. Entendemos que la palabra apóstol podemos traducirla como enviado. Enviado. Y aquellas personas que son enviadas o que son apóstoles de Jesucristo tienen la misma autoridad de aquel que les envió. Por lo tanto, Pablo tiene la misma autoridad que Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando Pablo inicia esta carta así, él no tiene la intención de mostrar unas credenciales, de decir: miren, yo soy apóstol de Jesucristo. La intención de Pablo es: tengan en cuenta, hermanos, que lo que vamos a hablar a continuación es palabra del Señor. Yo soy apóstol y tengo por lo tanto la misma autoridad que Cristo, una autoridad dada por Él. Entonces lo que quiere Pablo es que nosotros seamos conscientes que la carta que ha sido escrita para nosotros, para la iglesia, tiene una autoridad que es de Dios mismo. No son palabras de hombres. Pero hoy en día justamente sabemos que hay muchas iglesias donde parece como que se estuvieran procreando una cantidad de apóstoles. En muchas iglesias, aún de nuestra ciudad, hay apóstoles, entre comillas, por supuesto. Pero bíblicamente, ¿serán ellos apóstoles? Así como era Pablo y como eran los otros apóstoles del Señor.
Entonces tenemos que ver, por lo menos en la Escritura, cuáles son los requisitos que hay bíblicamente para ser apóstol y cómo Pablo cumplió con esos requisitos para poder ponerle a los efesios Pablo, apóstol de Jesucristo. Les invito entonces a que busquemos en Hechos capítulo 1. Haciendo un pequeño paréntesis, hago la invitación a todos los hermanos que quieran también participar los lunes y martes. Justamente estamos tocando el tema de la vida de Pablo. Los hermanos que quieran también unirse a nosotros para estudiar. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 23. Para ser un apóstol del Señor Jesucristo era necesario por lo menos cumplir con 3 requisitos. El primero de ellos es ser un discípulo de Cristo, es haber estado con Cristo. El segundo requisito es ser testigo de la resurrección de Cristo, ser testigo de la resurrección. Y en tercer lugar es haber sido escogido o llamado directamente por Cristo. Entonces vamos a ver esos requisitos de la Escritura. Hechos 1, 21. Allí está hablando Pedro, precisamente porque él se levanta y dice que es necesario escoger al sucesor de Judas. Ya no eran 12 apóstoles, habían 11. Entonces dice Pedro, bueno, tenemos que escoger al sucesor de Judas. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres, y aquí viene el primer requisito, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido el reino. Allí encontramos el primer requisito. Para ser apóstol es necesario haber estado caminando con Cristo. Segundo requisito, sigue el texto, que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Segundo requisito entonces es ser testigo de la resurrección de Cristo. Tercero, sigue diciendo el texto, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos. Viene el tercer requisito, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces tenemos 3 requisitos: haber sido discípulo de Jesús, haber sido testigo de la resurrección de Cristo y haber sido llamado o comisionado directamente por Cristo. Esos son los 3 requisitos para ser apóstol. Vamos a ver entonces cómo Pablo cumplió con esos 3 requisitos. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Allí está hablando precisamente el apóstol Pablo y dice, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y si miramos el último versículo 18, encontramos que dice que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Y es que allí Pablo está haciendo también un paralelo entre el tiempo que estuvieron los discípulos de Jesús en la tierra, en su ministerio con él, 3 años, y Pablo. Entonces Pablo nos está diciendo, bueno, yo recibí el apostolado directamente por Cristo, porque yo fui un discípulo de Cristo. Él se me presentaba a mí en revelación y estuve durante 3 años, así como los otros apóstoles. Entonces Pablo cumplía el primer requisito, ser discípulo de Cristo. El segundo, ser testigo de la resurrección. Vamos a Hechos capítulo 9,
versículos 1 al 6. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Allí encontramos justamente la conversión de Pablo. ¿Cómo nos está relatando la conversión? Versículo 1, Hechos 9, 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Recordemos que la conversión de Pablo justamente se da después de la muerte del diácono Esteban. Y si podemos recordar, Esteban, cuando es apedreado, él también dice que él vio en los cielos abiertos, y vio al Hijo de Dios, a Jesucristo, a la diestra del Padre. En otras palabras, Esteban vio al Señor resucitado. Y aquí en el texto de Hechos encontramos ahora que Pablo también vio al Señor resucitado, al Cristo resucitado. Así que Pablo también es testigo de la resurrección de Cristo. También cumple ese segundo requisito. Y el tercer requisito es haber sido llamado por Cristo. Hechos capítulo 9, los versículos 15 y 16. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué diferencia tan grande con los supuestos apóstoles de hoy en día, que se mantienen viviendo a sus anchas, en todas sus comodidades? ¿Cuáles padecimientos? Ellos no tienen padecimientos. Así que hoy podemos decir con total seguridad, bíblicamente, Pablo fue un apóstol de Jesucristo. Y también podemos decir con total confianza y seguridad y convicción que hoy no hay apóstoles. Hoy no hay apóstoles. Hoy ninguno de los hombres puede cumplir con los requisitos bíblicos para ser apóstol. Así que si ustedes o yo en algún momento escuchamos de un X apóstol en cualquier X iglesia, podemos decir totalmente seguros y convencidos: eso es falso, eso es un falso apóstol, eso es una mentira, eso no es del día de hoy. El último apóstol fue Pablo. Y algo importante es que recordemos que el principal apóstol no fue Pablo. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice que el principal apóstol es Jesucristo. Él fue el enviado de Dios. Así que nosotros creemos que Pablo es un apóstol de Jesucristo, por lo tanto tiene autoridad apostólica. En el versículo entonces encontramos que también Pablo se dirige especialmente a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esta expresión es común en muchas de las cartas de Pablo para referirse directamente a la iglesia. Así que cuando leamos esa expresión, tengamos conciencia de que Pablo se está refiriendo a ustedes y a mí, a los santos y fieles. Volviendo al texto, en Efesios capítulo 1, quiero que veamos algo importante en los versículos 9 y 10.
Efesios capítulo 1, versículo 9, nos habla de uno de los misterios que Dios ha querido revelar. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. El misterio que está siendo allí revelado es precisamente que la Iglesia Universal del Señor está compuesta por judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Y que la Iglesia como tal está bajo el señorío y el gobierno de Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza, Él es quien gobierna la Iglesia. Todo cristiano es santo. Pablo los está llamando santos y fieles, pero no santo como lo piensa el mundo, no perfecto. Yo creo que aquí ninguno de nosotros puede ponerse en pie y decir, bueno, yo soy perfecto. No, ninguno de nosotros es perfecto, pero sí somos santos. A lo que Pablo se refiere es a que somos separados, apartados para ser consagrados al servicio de Dios, para que nosotros con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, glorifiquemos y honremos el nombre de Dios. El mundo no concibe el ser santo de esta manera. Para el mundo, si le decimos que nosotros somos santos, pues inmediatamente van a decir, ¿santos de qué? Ustedes también cometen pecados, ustedes también se equivocan. Sí, eso es cierto, nosotros cometemos pecados, nos equivocamos muchas veces, pero hemos sido separados para Dios. A eso se refiere Pablo cuando habla de ser santos. Quiero leerles una parte de algo que dijo San Agustín cuando estaban hablando sobre el ser santo. Y San Agustín decía precisamente lo mismo. Nosotros somos santos, pero no somos perfectos. Quiero leerles algo que él dijo. Todos los fieles deben tener como blanco comparecer una vez delante de Dios limpios y sin mancha. Pero como el estado mejor y el más perfecto que podemos alcanzar en esta vida presente consiste en que de día en día vayamos aprovechando cada vez más, entonces solo llegaremos a dicho blanco cuando seamos despojados de esta carne pecadora y estemos del todo unidos a Dios. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es lo mismo que nosotros creemos por la Escritura. Nosotros no podemos llegar a ser perfectos en esta vida, pero sabemos que cuando seamos glorificados seremos perfectos, seremos perfectamente santos. Por ahora nos corresponde ser fieles, fieles al Señor, fieles cada día. Entonces la iglesia está conformada tanto por judíos como por gentiles, y esos judíos o gentiles son pecadores, imperfectos, pero santos, separados para ser consagrados al Señor. Y el texto, el versículo 2, continúa diciendo, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Y quiero que medite usted personalmente por un momento. ¿Cómo es su manera y cómo es mi manera de saludar a los hermanos? Bueno, esta fue la forma que Pablo utilizó para saludar a la iglesia. Él les dijo, gracia y paz a vosotros. Para Pablo, el mismo saludo no era un simple formalismo o para mostrar cordialidad o para mostrar educación. Quiero que esta mañana nosotros veamos cómo Pablo, aún desde el mismo saludo en la carta, nos enseña. Él dice, gracia a vosotros. Pero, ¿qué es la gracia? Quiero que recordemos por un momento la historia de Esther. ¿La recuerdan, hermano?
Esther, siendo la reina, se ve en la obligación, en la necesidad de presentarse delante del rey cuando el rey no la había llamado, y de presentarse con el propósito de interceder por su pueblo. Sabemos que presentarse delante del rey sin ser llamado puede convertirse en una sentencia de muerte. Bueno, Esther sabía eso. Sin embargo, Esther, valientemente y confiando en el Señor y habiendo orado antes, va y se presenta delante del rey, y el rey le extiende su cetro y le mira. En otras palabras, Esther halló gracia delante del rey, porque ella, mereciendo la muerte, el rey no le dio muerte, sino que le extendió su cetro y la miró. Y cuando nosotros recordamos una bendición que muchas veces hemos usado para dárnosla mutuamente, en Números capítulo 6, versículo 24, y les invito a que lo busquen. Números 6, 24. Números capítulo 6, versículo 24 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Es la gracia de Dios. Esther se presenta delante del rey, y el rey alzó su rostro, la miró y le extendió su cetro. Nosotros hemos hallado la gracia de Dios. Él nos ha mirado a nosotros con ojos de misericordia. Cuando merecíamos la muerte, Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado de su gracia. Así que cuando Pablo saluda a la iglesia, gracia y paz a vosotros, no quiere simplemente hacer referencia a una doctrina bíblica. Él no simplemente quiere decirle a la iglesia: vea, acuérdese de una doctrina bíblica. Lo que quiere Pablo es recordarle a cada uno de nosotros que es por la gracia de Dios. No es por méritos propios, es por la gracia de Dios que ahora podemos contar con todas las riquezas espirituales en Cristo. Nos está recordando que es una salvación sin mérito y que los únicos méritos son los méritos o virtudes de Cristo. Nos está recordando, gracias a vosotros, que la gracia de Dios es la máxima expresión de amor manifestada en su Hijo Jesucristo para nosotros, la iglesia. Nos está recordando que ahora estamos vivos, que hemos pasado de muerte a vida. Nos recuerda también, gracia y paz a vosotros, que ahora nosotros somos amigos de Dios, cuando antes éramos enemigos de Dios. Y a la vez Pablo quiere recordarnos, gracia y paz a vosotros. No se les olvide que ustedes tienen las mayores e infinitas riquezas posibles en Cristo. Y quiero que veamos algunas de esas riquezas en los versículos siguientes. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que Pablo saluda a la iglesia y les dice: gracia y paz a vosotros. Pablo les está mostrando un interés genuino desde el mismo momento del saludo, les está mostrando un interés genuino, verdadero, por el bienestar de la iglesia, recordándoles quiénes eran, quiénes son y qué futuro les espera. Gracia y paz a vosotros. Podemos ver que este es un saludo también habitual en Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 7, voy a leerlo, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Y en las otras cartas desde la prisión, Filipenses, Filemón y Colosenses, también encontramos esta misma manera de saludar. Filipenses 1:2 dice: gracia y paz a vosotros. Filemón 1:3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que para Pablo el mismo saludo, gracia y paz a vosotros, era una oportunidad muy especial que él quería aprovechar para recordarle a la iglesia lo que eran, lo que son y lo que les espera. ¿Cómo saludamos nosotros? ¿Qué hubo? ¿Qué hay? Hola. Otros dicen entonces, y otros decimos entonces. ¿Cómo saludamos nosotros a los hermanos? Y quiero que notemos algo importante, y es que Pablo también está seguro gracias al sello del Espíritu Santo en su vida. En Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Pablo le dice: gracia y paz a vosotros. ¿Y por qué gracia? Porque la gracia es para pecadores. Y ustedes y yo somos pecadores. Entonces, desde el mismo saludo, Pablo les está recordando: no se les olvide, ustedes son pecadores. Son santos, pero son pecadores. Les recuerda que todo lo que ahora tienen en Cristo es de pura gracia. Que no hay mérito propio en ninguno de nosotros, que todo es gracias a las virtudes de Cristo. Y esto los lleva a humillarse y a dar gracias a Dios por su gracia.
Les habla entonces también de la misericordia. Les dice, gracia a vosotros. Esto quiere decir que tuvo que tener Dios misericordia de ellos. Y para poder tener misericordia de alguien, se hace necesario que ese alguien sea culpable. Así que Pablo les está recordando, si ustedes tienen la gracia de Dios es porque ustedes eran culpables. Esto les ha de ayudar entonces a vivir agradecidos con Dios. Y a la vez Pablo les dice, gracia y paz a vosotros, para recordarles las abundantes riquezas de la gracia de Dios, ahora que ellos están viviendo en Cristo. ¿Y cómo es esa paz de Dios? Él les dice gracia y paz. ¿Cómo es esa paz de Dios? Paz se refiere a todo aquello que es de bienestar para cada uno de nosotros. Y Pablo quiere que desde el principio sepan que ustedes están en paz con Dios. Entonces, en primer lugar, se refiere a estar en paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, un texto que hemos conocido bastante, o hemos leído. Justificados pues por la fe. Ahora tenemos ¿qué? Ahora tenemos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En otras palabras, ya no tienes culpa. El precio ya fue pagado. Y por eso Pablo les saluda, gracia y paz a ustedes que ahora están en paz con Dios, por la misma gracia de Dios, ustedes ahora pueden disfrutar de esa paz. Ustedes ya no tienen que pagar, ya Cristo pagó por ustedes. Entonces, en primer lugar se refiere a estar en paz con Dios, pero en segundo lugar también se refiere a tener la paz de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Es un texto bastante leído también, Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, estar en paz con Dios y disfrutar de la paz de Dios es gozar de una paz que no se extingue, es gozar de una paz que no se agota, de una paz que permanece, que no se acaba. Es gozar de una paz que no depende de las circunstancias que ustedes y yo estemos viviendo en nuestra vida. En Efesios capítulo 4, versículo 3, también Pablo quiere recordarnos que esa misma paz que ahora tenemos con Dios y de la cual ahora gozamos en nuestro corazón, también debe ser promovida entre nosotros. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, Pablo está hablando de esa paz, de estar en paz con Dios, de disfrutar de la paz de Dios en nuestro corazón y a la vez de esa paz que todos estamos llamados a promover entre nosotros. El mundo ofrece una felicidad dependiente de las circunstancias, pero el gozo que el Señor nos da no depende de las circunstancias, no depende de si nos va bien o si nos va mal, si tengo trabajo o no tengo trabajo, si me va bien en mi matrimonio o me va mal en el matrimonio, si tengo dinero o si no tengo dinero. De eso no depende el gozo del Señor. El gozo del Señor es un fruto de la misma gracia que Él nos ha dado y de la paz que ahora ustedes y yo como iglesia de Cristo disfrutamos en Él. La gracia y la paz de Dios son un regalo de Dios. Efesios 1:2.
el texto de esta mañana. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz provienen de Dios para su iglesia. Y algo importante es que Pablo no tiene un simple deseo para la iglesia de esa gracia y paz, sino que Pablo les está confirmando: ustedes ya están en la paz de Dios, ustedes ya tienen la gracia de Dios. La fuente de nuestra salvación podríamos decir que es triple. Viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre nos elige, nos predestina, el Hijo nos redime y paga el precio por nosotros, y el Espíritu Santo es quien nos sella y es nuestra garantía de esa salvación. Ahora entonces la iglesia disfruta de una salvación completa en Cristo. Y como dice Efesios 1:3, gozamos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Entonces Pablo está afirmando que la iglesia ahora puede gozar y disfrutar de esa gracia y de esa paz. Una invitación, hermanos, en esta mañana es a que revisemos entonces cómo nosotros saludamos a nuestros hermanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hago yo? Qué bueno sería si nuestra iglesia local, esta iglesia bautista evangélica de Itagüí, se empezara a caracterizar por hacer uso de saludos más fraternales entre nosotros, como decirle gracia y paz a mi hermano, y no un simple "¿qué hubo?" o un "hola", ¿qué más?, sino que aún desde el mismo saludo nosotros deseemos para nuestro hermano toda la bendición de Dios, porque ahora nosotros estamos en Cristo y podemos disfrutar de la gracia y la paz de Dios. La gracia y la paz de Dios entonces han de convertirse en nosotros en gozo. Su gracia para con nosotros fue mayor que nuestro pecado. Jesucristo recibió nuestro castigo y nosotros recibimos las riquezas. Y no podemos olvidarnos que el punto clave para poder disfrutar de esas riquezas es estar unido a Cristo. Y si ustedes y yo ahora somos cristianos, podemos decir con total convicción y seguridad que cada uno de nosotros está unido a Cristo. Estamos en Cristo. Tenemos entonces herencia con Cristo. Me parece muy triste cuando de pronto escuchamos historias. Aquí precisamente en Itagüí, en cierto momento escuché una historia de una mujer que vendía, creo que confites en el parque, pero se vestía muy mal. Vivía pidiendo todo el tiempo limosna, viviendo como una limosnera, como un mendigo. Cuando esta mujer murió, cuentan que sus familiares o sus vecinos o sus allegados se encontraron con la sorpresa de que en la casa tenía una gran cantidad de dinero guardada. Qué triste que esta mujer haya vivido como una limosnera toda su vida, teniendo un tesoro en su casa. Eso es triste. Pero es mucho más triste, hermanos, es más lamentable ver cómo cristianos hoy viven como limosneros espirituales. El gozo de su salvación le dura lo que dura el culto dominical, nada más. Están muy felices y convencidos de su salvación solo mientras llega la hora de terminar el culto. Después salen al mundo y empiezan a quejarse, a lloriquear. A mí me va muy mal, yo como sufro. Y muchos de ellos inclusive necesitan estar permanentemente en consejería todo el tiempo.
eso es más lamentable. ¿Acaso tú no tienes las riquezas infinitas en Cristo Jesús? Todos los cristianos las tenemos. ¿Por qué vivimos pues muchas veces como mendigos? Así que eso es triste. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no ofender cuando vivimos de esa manera. Tener la gracia y la paz de Dios entonces equivale a vivir gozosos. Pero esto no quiere decir, quiero darme a entender en esto, hermanos, es que yo no estoy queriendo decir que en ningún momento ustedes y yo no podamos estar tristes. Eso es diferente. La misma Escritura nos manda a que lloremos con los que lloran. El mismo Pablo muchas veces se sintió triste. Si leemos 2 Corintios 6:10, encontramos como Pablo dice, como entristecidos a raíz de las dificultades que vivía, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos con el Evangelio, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Es cierto que hay muchas situaciones en nuestras vidas, hermanos, que nos llevan a estar tristes. Justamente esta semana podemos recordar muchos de los que pudimos estar presentes en el sepelio de la que fue la esposa de Daniel, de Magali. Bueno, allí acompañamos a Daniel y allí le acompañamos en su dolor y en su tristeza. Pero aún la misma esposa, Magali, sabemos que ella murió gozosa, porque ella sabía que tenía esperanza. Podemos estar tristes en algún momento de nuestras vidas, pero no podemos decir que un cristiano no es alguien que tiene el gozo, porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias externas, sino de la realidad espiritual que ahora gozamos en Cristo, y es que estamos en la gracia y en la paz de Dios. Y por eso Pablo saluda a la iglesia y le dice, gracia y paz a vosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que la intención de Pablo cuando él escribía sus cartas no era que el gozo de la iglesia, el gozo por su salvación, de estar en la gracia y en la paz de Dios, solamente fuera momentáneo. Que terminaran de leer la carta y empiezan a quejarse. Yo creo que esa no era la intención de Pablo. Yo creo que la intención era recordarles continuamente y que cada uno de nosotros recordemos en nuestro diario vivir que tenemos las riquezas más inimaginables en Cristo, y por ello debemos de vivir gozosos. Ahora estamos en la gracia y en la paz de Dios. Gracia y paz a vosotros. De manera de aplicación, hermanos, yo quiero entonces invitarles esta mañana a que procuremos que aún desde nuestro saludo como hermanos haya diferencia. Si yo con el mundo me saludo con un simple ¿qué hay? Hola, ¿qué más? Entonces, pues entonces con los hermanos debe ser diferente. Y tengo que reconocer lo que para mí personalmente quizás sea muy difícil, porque yo soy muy malo para saludar. Pero yo también tengo que aprender. Y vamos a aprender.
Así que la invitación en esta mañana es a que desde el mismo saludo, así como Pablo iniciando la carta, nos hace un saludo a la iglesia muy especial, entonces que nosotros también aprendamos a saludarnos de una manera fraternal, porque solamente fraternidad hay entre hermanos. No puede haber fraternidad con el impío. La fraternidad es entre hermanos. Entonces les invito en esta mañana a que revisemos eso, cada uno de nosotros, y que el Señor entonces nos ayude a dar testimonio de que somos hijos de Dios, aún desde el simple saludo. Gracia y paz a vosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas, nos redarguyes y nos haces ver, Señor, tantas cosas que hay en nosotros, Señor, que debemos de cambiar, que debemos de corregir. Ayúdanos, Señor, a ser como el apóstol Pablo, que mostraba ese interés genuino, Señor, por tu iglesia y por sus hermanos, aún desde el simple saludo. Ayúdanos, Señor, ahora que comenzamos a estudiar a partir de hoy esta epístola a los Efesios. Danos, Señor, sabiduría y danos también la disposición a aplicar a nuestras vidas tu palabra. Rogamos a Dios tu bendición en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.